Y si dividimos la lista en número de elementos y comparamos el valor con todos los elementos, básicamente estamos haciendo una búsqueda naive, una búsqueda desordenada, y terminamos en orden n, que es donde habíamos empezado. Entonces, ¿cómo puede ser que llevando este principio de obtener, de dividir la lista, de hacer un divide, y para así obtener mayor información con cada una de estas divisiones, cómo puede ser que llevemos este principio al límite y terminemos donde hayamos empezado, en orden n? Justamente queríamos ahorrar complejidad. Bueno, vamos a ponerlos un poco más rigurosos y utilizar lo que habíamos visto la unidad anterior. Vamos a hablar en términos de complejidad. Entonces, lo que ocurre es que ahora vamos a estar lidiando no con simples funciones, sino con funciones recursivas, y la forma de expresar la complejidad de estas funciones recursivas es con recurrencias. ¿Por qué se explica con recurrencias? Bueno, supongamos que queremos hacer lo que hacemos en la unidad anterior. Teníamos la función y a cada línea le anotábamos la complejidad de esa línea, o operación constante, o de 1, y eso funciona hasta que llegamos a las llamadas recursivas. El tema es que las llamadas recursivas de nuevo se llama a la misma función, en este caso con la mitad de la lista. Entonces, si la complejidad de esta función es f de n, cuando llamamos esta función tenemos, sí, la complejidad de f de n, pero a su vez f de n llama a f n dividido 2. No importa qué mitad, si la inferior o la superior, pero la cosa es que llama a una, se llama a sí misma con f de n dividido 2, es decir, con dividida la mitad, y luego se vuelve a llamar dividida la mitad, y así sucesivamente. Entonces, esta sumatoria en algún momento, sabemos que en algún momento termina, pero qué tan larga es, depende de n. Una forma más concisa de expresar esto es con la recurrencia, y esta es la recurrencia. Esta notación de usar la complejidad, usar la t mayúscula como una complejidad de una función recursiva, la van a ver en el core main. Y lo que hace es poner los dos, digamos, la complejidad de las dos instancias de las funciones recursivas. En este caso, las funciones recursivas de divide and conquer, como dijimos, teníamos dos casos: un caso recursivo y un caso base. El caso base es cuando se llega a un subproblema tan pequeño que su resolución es, digamos, inmediata. Entonces, por ejemplo, en la búsqueda binaria, asumimos el peor caso, entonces se divide hasta que te quedas con una lista de tamaño 1. Y en ese momento el elemento buscado es el que está en la lista, el que nos queda, o no. Pero cualquiera sea ese caso, va a haber una única operación, que es una operación de comparación y listo. Si es el mismo, devolvemos verdadero, y si no, falso. Listo. Entonces ahí llegamos, cuando n es igual a 1, cuando la longitud de la raíz es 1, volvemos a hacer una operación constante. Luego, cuando estamos en las operaciones recursivas, cuando todavía la lista no llegó el subproblema no llegó a ser lo más reducido posible, lo que ocurre es que tenemos, voy a ver primero este segundo término, un número de operaciones, un número constante de operaciones, que son estas, que sí, acá hay una operación constante, acá hay una más, y en caso de que esto esté falso también voy a tener esta, pero en la búsqueda binaria eso va a ser siempre constante, ternaria también. Lo importante es que va a ser siempre constante. Entonces le ponemos, como siempre que es una constante, le ponemos O de 1 más, y acá aparece esta característica de la función recursiva. Aparece la recurrencia aplicada sobre sí misma, ahora con un input dividido. ¿Dividido por cuánto? Por 2. Bueno, decimos que esta fórmula es una fórmula abierta y, digamos, queremos hallar una fórmula cerrada para la complejidad de esta recurrencia para poder compararla con, digamos, como lo venimos haciendo. ¿Esto qué es? ¿O de n? ¿O de n a la 2? No tenemos idea, no podemos acotarla por ninguna función conocida. Entonces, vamos a ver cómo estamos de tiempo. Ok. Ahora vamos a seguir viendo recurrencias y funciones recursivas para que nos sigamos acostumbrando a eso. Miren esta función.
Simplemente toma un n, y si es mayor a 0, imprime un valorcito, imprime ese valor de n, y luego se vuelve a llamar a sí misma, pero con n-1. Es decir, el n va cayendo en una unidad cada vez que se llama a sí misma. Bueno, ¿cuál es la recurrencia de esta función? Pausen el video e intenten resolverlo. Yo voy a seguir. Muy bien, si ya lo he resuelto, una forma de ver cómo, ver cómo se ejecuta es esto. Y bueno, es esperable. Si le das un n16, básicamente imprime un número 16 veces. La recurrencia es simplemente, bueno, si n es igual a 0, termina, y por cada llamada recursiva tiene una operación constante, que es esta, y luego vuelve a llamarse a sí misma con n-1. ¿Cuál sería la fórmula cerrada? Bueno, esto debería haber estado oculto. Pero bueno, ¿cuál sería la fórmula cerrada para esta recurrencia? Y eso medio que lo podemos adivinar en este caso, y es n, porque básicamente se ejecuta n veces esta función, y eso se lo pueden imaginar. Entonces, de hecho no es, podemos decir, es O de n, pero también es tita de n. Así que eso es más fácil. Muy bien, segunda función recursiva. Muy parecida a la anterior, solo que esta vez, en vez de simplemente imprimir el valor de n, imprime todos los valores de 0 hasta el valor de n. Si quieren ver un ejemplo de cómo es eso, entonces arranca con 16, 1, luego a 15 y así hasta que baja hasta el 1. Muy bien. ¿Cómo es la recurrencia de esta función? Pausen el video e intenten responderla. Yo voy a seguir. Bueno, asumiendo que lo hicieron, pueden comparar con esta. Es todo igual, solo que la operación ahora no es constante, sino que depende de n. Y a su vez, n es cada vez más chica cada vez que se llama. Entonces, ¿cuál sería la complejidad de esta función? Bueno, de nuevo, esto lo podemos sacar, podemos obtener la fórmula cerrada de esta recurrencia a ojo. Ya se imaginar, y para eso ejecuté esta función, como para que ustedes adivinen un poco. Ya se imaginarán que es mayor que O de n. Cada vez que se llama hace más cosas. Primero, cuando se llama, a ver si lo escribí acá, no. Cuando se llama, a ver si tengo, digamos, en la primera llamada hace n operaciones, luego hace n-1, luego hace n-2, y así hasta hacer una única operación. Si recuerdan la guía anterior, yo les había dado una fórmula cerrada para esta serie, que era esta: n por n-1 dividido 2. Y hemos visto unos ejemplos de cómo funcionaba, que realmente esto era correcto. Entonces, si este número es 16, el número de veces que esto se va a ejecutar es 16 por 15 dividido 2, lo que sea que dé eso. Y bueno, esto redondeamos, sacando estas constantes de -1 dividido 2, podemos decir que esto es, la complejidad de esto es tita de, tita de n a la 2. No. Muy bien. Siguiente función recursiva. Y esta, mírenla despacio. Igual que antes, solo que ahora no va a avanzar de A1 cada vez que imprima los valores. Acá avanzó de A1. ¿Ve? El espacio de valorcito fue de A1. Acá el paso por el que va a avanzar va a ser variable. Va a ser 2 veces el valor anterior.
Acá sí que por ahí les viene bien ver cómo se ejecuta. La voy a llamar con 16 de nuevo a esta función recursiva y ven que se ejecuta así. Fíjense que cada valor que imprime es el doble que el anterior. Bueno, ¿cuál es la complejidad de esto? Acá es un poco más enroscada. Les invito a que pausen el video y lo piensen. Pero la complejidad de esta es básicamente esto. Igual que antes, solo que el número de operaciones cada vez que se llama no es ni constante como acá, tampoco depende de n, no es uniforme el paso, sino que el paso se va duplicando, se va multiplicando por 2, como vemos acá, cada vez que se llama. Y eso termina haciendo que su complejidad sea menor. Cuando sucede esto, básicamente tenemos una complejidad de logaritmo en base 2 de n. Fíjense que si hacen logaritmo en base 2 de 16, les va a dar el número de pasos, el número de veces que se tuvo que llamar a sí misma para al ejecutar esta función. Entonces, cuando función recursiva era 16, hizo estas llamadas. Después, cuando es 15, acá viene esta parte. ¿Cómo estoy de tiempo? Bien. Que digo que aplico esta notación de el piso. Esto significa el bound menor, el piso. Redondeemos para abajo. Entonces, a ver si yo puedo hacer en pi.log. Ahí está. Entonces, dámelo como un int. Entonces, cuando se llamó con 16, tuvo estas llamadas. Luego cuando se llama con 15, bueno, fíjense que me lo estoy redondeando. El i se pasa, ya se duplica el paso, se pasa del n, de 15. El siguiente valor de i acá es 16. 16 va a ser menor que 15, entonces solamente se ejecuta una, dos y una tercera vez. Y lo mismo para 14 y todo lo que siga para abajo. Y así. Así hasta llegar a 8, que es esta. Y luego, cuando pasa a 7, ya se llama 2 veces. Y finalmente, esta es la última de acá. Y acá se llama una sola vez. Así hasta 2. Que es esta de acá. Y después, cuando esto es 1, el logaritmo es 0. Porque recuerden, con el logaritmo en cierta base nos preguntamos a qué número tengo que elevar esa base para que me dé este valor. Yo acá me estoy preguntando a qué número tengo que elevar 2 para que me dé 1. Bueno, 0. El logaritmo de cualquier base de 1 me va a dar siempre 0. Entonces, esta tiene una complejidad levemente menor. Y yo les digo que en vez de ser n por n, va a ser n por logaritmo de n. Porque cada vez que en cada una de estas llamadas, fíjense que esto es acá de alto, de largo, el número de filas es n. Y el ancho es logaritmo de n. En verdad, el logaritmo redondeado para abajo. Entonces, como siempre nos ocupamos por el peor caso, no nos vamos a preocupar por esto de redondeo y simplemente vamos a decir tita de n por logaritmo de n.